Padre nuestro, te entrego este tiempo, que sea tu Espíritu el que convenza de pecado, de justicia, de juicio, que sea tu Espíritu el que nos redarguya, nos convenza, nos instruya, nos enseñe, y sobre todo que sea tu Espíritu el que ponga el hacer, el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Padre, háblanos a través de tu Escritura, háblanos, porque tu Escritura es la que manda, y háblanos porque tu Escritura eres tú mismo, mandando en la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos en el Juan 19 y vamos a ver el tema, ¿qué prevaleció para la crucifixión de Jesús? ¿Qué es lo que tomamos qué fue lo que sustentó ya directamente la crucifixión de nuestro Señor? Si recuerdan la porción anterior, cuando Cristo fue llevado ante Pilato, ¿y por qué tenía que llevar a los judíos ante Pilato? Porque ellos no podían aplicar pena de muerte sobre los reyes, sobre lo que ellos sentenciaban. Si era pena de muerte, tenían que pedir permiso a Roma. Y el problema era para ellos que no había ningún acto de rebeldía de nuestro Señor ni sus seguidores contra Roma, no había sedición, no había amotinamiento. Y cuando Pilato le pregunta a él, porque llegaron ante Pilato como acusándolo como que se hacía un rey contra Roma. Y el texto dice, haciendo una referencia a la porción anterior solamente para recordar, Pilato le preguntó ¿quién eres? Y entonces, tienes un reino, tú eres rey de verdad. Y entonces él contestó, Cristo, mi reino no es de este mundo. El Señor está allá, al sentado a la diestra de Dios. Y va a venir de nuevo. Pero Él no vino como rey. Él va a venir como rey en Apocalipsis 19, en un caballo blanco, para establecer su reino para siempre. Pero en este momento no venía como rey. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. ¿Dónde está la rebeldía? ¿Dónde está la sedición? ¿Dónde está el alboroto? No existe. No hubo una alteración del orden público. Pelearían por mí, para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que la acusación contra nuestro Señor de que era un rey contra Roma no tenía ningún asidero, y Pilato lo sabía. Entonces, la segunda defensa también, de lo poco que habló el Señor, porque el Señor vino mudo, fue mudo para ser trasquilado delante de sus verdugos. Y dice una parte también, yo para esto he nacido. ¿Para qué vino Cristo? Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Cristo vino a este mundo para hacer el camino, la verdad y la vida, para llegar al Padre, a sacrificarse como el Cordero de Dios. Él inclusive cuando nació en un pesebre donde se colocan los corderos cuando nacen. Él vino a dar testimonio de la verdad. Él fue la manifestación visible del Dios invisible. Cristo mostró el carácter de Dios, la plenitud de la deidad. Dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Es una pregunta así retórica, no filosófica. ¿Y qué es la verdad? Y se fue. No esperó la respuesta. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él delito. Y quiero que tengan muy claro eso, que Cristo no fue sentenciado por una pena o por un delito que cometió, que ni el mismo Pilato, que era gobernador y magistrado también, no había aplicación una pena contra el Señor. Los romanos tenían claro que no existe ni delito ni pena si no hay ley que lo amerite o que lo sustente. Entonces Pilato dice, yo no hallo delito en este hombre. Y acuérdense que la mujer también le había dicho a Pilato, no te metas con este justo, que he tenido pesadillas anoche con él. Así que él estaba cauto en todo esto. Y también, de ahí en adelante, cuando Pilato sale, está buscando alguna forma, alguna maniobra legal para poder soltar al Señor. Y estaba buscando un indulto. Dice que Pilato dijo, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelten uno en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque no había ningún peso
Roma no podía decretar muerte porque no había delito en este hombre. Entonces todos dieron voces diciendo, no, a este no, no a este, sino a Barrabás. Y ese sí era amotinado, rebelde, homicida, ladrón, mentiroso, todo el prontuario nacional, criminal, el récord policivo de Barrabás era alto. ¿Y qué votó la gente? Barrabás. Y quiero decirte que actualmente la gente se prefiere ir con Barrabás que con Cristo. Cristo no es popular. Eso de que la Vox Populi, Vox Dei, son un cuento. Porque cuando vamos a una votación democrática, la gente va por Barrabás. ¿Ustedes creen que si a Moisés hubiera sumado votos y Coré, que se estaba levantando contra Moisés diciendo que él no merecía ser el líder, si hubiéramos ido voto a voto, gana Coré? Y así es. Vox Populi, Vox Dei. La gente prefiere al rebelde, el sedicioso. Bien, entonces Pilato ha hecho el esfuerzo. Y hoy vamos a proseguir con el juicio. Este es un juicio de un solo día, o más bien de mediodía. Así que es un juicio sumario que ya fue condenado con los judíos antes y ahora con los romanos. ¿Y qué prevaleció en la crucifixión del Señor? Vamos a estar claros en eso. Vamos a estar claros para poder conocer, primero, que el Cordero tenía que morir. El Cordero tenía que morir para dar vida eterna. El Cordero era necesario que el justo muriera por los injustos. El mismísimo Hijo de Dios tuvo que venir para ser sacrificado, para darnos perdón y salvación a través de él. Pero la razón por la cual los judíos llevaron a Cristo ante Pilato es porque Cristo afirmó ser Hijo de Dios, que él era el Mesías prometido. Y vamos a leer esta porción, Juan 19, versículo 1 al 7. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Oye, pero si no hay delito, ¿por qué lo estás azotando? Pero era una forma como diciendo, yo hago con él lo que quiera. Él no es ninguna amenaza para mí. Recuerden que ya Cristo venía desfigurado, porque en la noche aquella allá en la casa de Caifás, le dieron de puñetazos. Le cubrieron el rostro y le daban de puñetazos. Así que él ya venía morotado. Y vuelve y lo azota. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, una especie de burla de que, oh rey, eres un rey. Le clavaron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Era parte del martirio. Y le vistieron con un manto de púrpura, porque el púrpura es el color de los reyes. Así que tenía la corona de espinas, el manto, también le pusieron una caña, que aquí no lo dice, pero en otra porción sí, como una especie de cetro, para adorarlo como rey, venerarlo. Y le dijeron, y dice que, y le decían, salve, rey de los judíos. ¿Cuál fue la acusación que llevaron ante Pilato? Él dice ser rey. Mira este rey. Y Pilato estaba ridiculizando la persona de Cristo para decir, esto no es ninguna amenaza para mí. Y le escarmentó innecesariamente porque no lo ameritaba, tratando de bajarles la cólera que tenían contra el Señor. Entonces Pilato dice, y le daban bofetadas los soldados. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera. Era una ironía, era un sarcasmo. Te voy a entregar a este rey de los judíos con la corona de espinas, el manto púrpura, el cetro, y lo llevan allá delante de la gente. Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Él no es una amenaza para nosotros. Lo he convertido en una caricatura de hombre. Entiendan que yo no hallo delito en él. No funcionó. Ni el indulto funcionó, ni tampoco humillar al Señor. El Señor fue varón, ahora lo vamos a leer. Varón de dolores, experimentado en quebranto.
Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo a ellos, he aquí al hombre, he aquí el que llaman el rey de los judíos. ¿Eso es una amenaza para Roma? Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale. No le bajaron la cólera. La ira contra el Señor era grande. Y dice, y aquí vamos a seguir leyendo, cuando dice, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle. ¿Por qué tenía que hacer eso? ¿Por qué le dio el poder de pena de muerte a los judíos si el único que lo podía dar era Roma? Dice, y aquí viene la parte, dice, porque crucifíquenle ustedes porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y esta sí tiene un asidero legal, pero de la ley, sobre la ley mosaica. Y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Él se autoidentificó como hijo de Dios, como Dios mismo. Y eso es una blasfemia directa contra Dios. Y de acuerdo a nuestra ley debe morir por esa blasfemia. Y es verdad. Ellos estaban citando, vamos a ver, en Levítico, uno de los textos, dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Como él sabía, si había que el nombre de él era del mismísimo Hijo de Dios, tenía que morir. Pilato, cuando escuchó ese nombre de que era Hijo de Dios, tuvo miedo. Ahora lo vamos a ver en el versículo que sigue. Tuvo miedo enseguida. Pero recordemos la confesión de nuestro Señor en Marcos, aquí mismo, Marcos 14, 60 al 64. Entonces el sumo sacerdote, estamos hablando del juicio en la casa de Caifás, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada que testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada le respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y aquí viene la confesión directa del Señor. Era su momento, llegó su hora. Y esta confesión es la que lo llevó a la muerte. Y esa confesión también es la confesión del Cordero que muere por nosotros. Y dice, Jesús le dijo, yo soy, efectivamente lo soy, el Hijo del bendito. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Apocalipsis 19. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Pero como no podían aplicar la pena de muerte, llegaron ante Pilato. Y Pilato dice, para mí no hay delito. Y si hubieran traído la ley mosaica para decir que él dijo que era hijo de Dios, lo siento, para mí no hay delito tampoco. Entonces tenemos aquí el asunto que cuando ya Pilato oye esto del Hijo de Dios, pero ahora yo pregunto, ¿es Cristo Hijo de Dios? Nosotros como creyentes, ¿es Cristo Hijo de Dios? ¿O él es una víctima de la circunstancia, o un hombre que sufrió un mártir más en la historia? Cristo es el Hijo de Dios. Es más, ¿para qué fue escrito el libro de Juan? ¿Cuál es el propósito del libro de Juan? Juan 20, 30 a 31. Nosotros podemos tener una enseñanza del libro de Juan por casas, en cualquier sitio, y la persona nueva que venga al círculo nunca va a estar fuera de lugar, porque todos los capítulos de Juan son para una sola cosa, una sola verdad. Cristo es el Hijo, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, vamos a leer, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, muchas, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas
se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? El Mesías. El Hijo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cómo se adquiere la vida eterna? Creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. No puede haber una fe en tener a Cristo como un hombre, sino como el Hijo de Dios. Y fue condenado como Cristo, como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. 1 Juan 5, 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? Vida eterna. ¿Y cómo vino esa vida? A través del sacrificio de Cristo. Dice, y esta vida está ¿qué? En su Hijo con mayúscula, hablando del Hijo de Dios. Y el que tiene al Hijo, ¿qué pasa? Tiene la vida. Si yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creo en Él, tengo vida eterna. ¿Y cuánto dura la vida eterna? Eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Quiere decir que la vida eterna, ¿qué es? No es un concepto, es una persona. Si yo le pregunto a una señora, ¿y usted recibió a Cristo en su corazón? Sí, yo lo sé, yo recibí a Cristo en mi corazón. Pero usted tiene vida eterna, entonces yo no sé. Vamos a ver allá al final si yo soy salva o no soy salva. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. La vida eterna es creer en una persona, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando dice, los judíos llevan la causa ante Pilato porque merecía la muerte por haber confesado que él era el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero a la vez, los sacerdotes son instrumentos de Dios para que se consume el hecho de la profecía de que el Cristo tenía que morir, el Cordero tenía que morir para dar vida eterna. Así que ellos también facilitaron que se diera el asunto. ¿Me explico? Ellos sin querer fueron instrumentos de Dios. Por eso que Pedro le dice, bueno, lo hicieron por ignorancia. Entonces, cuando le dice a Pilato, nosotros te traemos a este hombre porque confesó ser hijo de Dios. Y ahora viene el asunto, el to be or not to be. Está en juego mi pellejo, mi puesto como gobernador de hacer este favor de soltar, no el favor de soltarlo, sino soltar a un reo que no tiene delito, o acepto la amenaza que digan que he favorecido a uno que dice ser rey, que es enemigo del César entonces. Y ahí entra al juego lo que se llama los intereses creados. Vamos a ver en Juan 19, versículo 8 al 12, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, porque se le agregó lo que la mujer le había dicho, sumado ahora, dijo ser hijo de Dios. Y dice, y entró otra vez en el pretorio, en la sala de la corte de ellos, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Como oveja fue llevado, como buey al matadero sin hablar, obedientemente. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? A ver cuáles son las autoridades que decía Pilato que tenía. Tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte. ¿No me dices nada a mí? ¿Y qué contestó el Señor? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato otra vez soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo
aquí viene la parte, si a este sueltas, no eres amigo de César. Oye, eso era muy complicado. A César había que darle lealtad absoluta. César era, según ellos mismos decían, rey de reyes y señor de señores. A César se le prendía un incienso y se le daba un culto diario, toda la ciudadanía, el culto al César, porque le daban un título divino. Así que tú no te podías que se corriera la voz de que Pilato era enemigo del César. Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Ya? Y ahí tembló su puesto. Usted ha visto situaciones así, yo lo he visto muchas veces. Cuando entra en pellejo mi posición de mando o política, yo cedo, porque la política manda. Mi conservación, mi espíritu, mi instinto de conservación. Y ahí sí, Pilato. Eso de que tenía autoridad para soltarlo y autoridad para crucificarlo, ninguna de las dos. Porque ni lo soltó ni ordenó crucificarlo. Así que no tenía autoridad sobre Cristo. Entonces tenemos aquí, pero tú y yo, ¿cómo estamos? ¿Preferimos estar mejor con César que con Cristo? ¿Cuántos hermanos en la antigüedad, durante siglos, bajo el imperio romano, 10 emperadores romanos tipo anticristos, fueron enemigos de la cruz y llevaron a los hermanos al Coliseo romano a crucificarlo? Inclusive Nerón quemó la ciudad de Roma y culpó a los cristianos. Ok. Bueno, entonces, los cristianos, cientos de cristianos fueron llevados al Coliseo romano, se congregaban inclusive en las famosas catacumbas, ¿verdad? En las catacumbas. ¿Y cuál era la razón por la cual llevaban a los cristianos al Coliseo? Dale culto al César. Había un certificado que mostraba que tú te sometiste a darle el culto al César. Y yo decía, yo no podemos hacer eso. César no es el rey de reyes y señor de señores. El de nosotros, el único rey de reyes y señor de señores es Jesucristo. Y ellos decían y le aconsejaban, pero no sean tontos, mientan y sigan con su cuestión. No podemos hacer eso. Y lo llevaron simplemente porque confesaron y no negaron que Cristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. No negaron y llevaban ahí, les llevaban. Ya no era ni siquiera un entretenimiento, porque ellos ni se defendían. Venían los leones y se los devoraban con todo y los niños. Y fue un espectáculo total eso. Pero no lo negaron. Pero aquí también, perfectamente esos cristianos podrían decir, César es mi Dios. César es mi rey, César es mi Señor. Y no lo hicieron. ¿Tú quieres amistad con César? Cuando yo estuve predicando en Cuba, la primera vez que fui, pero predicábamos así, medio ese tipo de iglesia subterránea también, ¿no? Eso del nombre de que nosotros tenemos de las casas cultos, las traje de Cuba. Porque la única forma de hacer crecer el evangelio en Cuba es en casa. Y fuimos a una casa, primera vez que tenía un encuentro ya con cubanos directamente así. Y dice, oye, y el hombre venía todo encarbonado así, carbonado. Y le decía al pastor, mira, queríamos invitarte a ir a una casa. Este hombre viene de Panamá,
va a hablarles de Cristo, va a hablarles de Dios. ¿Qué Dios? ¿De qué Dios, Marino? Ya Marino murió, el pastor. Dios no existe, esta isla la olvidó Dios, oye. Mira cómo estoy yo tratando de hacer una estufa de querosín, de petróleo, y me estalló en la cara. ¿Dónde está Dios en esta isla? Entonces el pastor le dice, ¿dónde está Dios? Cada vez que el gobierno te preguntaba, cada vez que César te preguntaba, ¿usted cree en Dios? ¿Qué contestó la isla? No creo en Dios, porque me quitaban una beca universitaria, porque me quitaban un acceso a un trabajo. Así que ¿quién negó a quién? ¿Quién le dio la espalda a Dios? Yo no, dice él. Yo sí soy un pastor que afirmé mi fe en Cristo y me condenaron a trabajo forzado allá tumbando caña en una de esas fincas allá. Y nos me decían gusano. Yo pagué un precio, pero la gran mayoría de esta isla dijo que Dios no existe. ¿Quién le dio la espalda a quién? Así que ser amigo del César implica a veces negarse a sí mismo, ¿cierto? Gracias a Dios que estamos en Panamá. Bendito Dios que en Panamá, bendito sea el Señor, podemos predicar el Evangelio a todos lados. Inclusive, el mes de septiembre, yo sé que toda la cristiandad celebra el mes de la Biblia en septiembre, pero en Panamá es por ley. Y al decir por ley es que todas las escuelas, en ese mes de septiembre, está la Biblia abierta en todas las escuelas. En Panamá no se negó a Cristo, se afirmó. Y si usted quiere, cualquier taxista, o invoque el nombre de Cristo, hasta un maleante viene con una pistola y dice, la sangre de Cristo me cubra, y dice, ya es así, se retira. Y es así, porque aquí están las Lidias. ¿Te acuerdas la hermana Gaida en las cárceles? Que había una niña que estaban discipulándole en la cárcel y ella salió, pero después regresó por reincidencia, ¿no? La hermana Aida dice, oye, qué bueno que regresaste. Oye. Podemos seguir el estudio, adelante. Esa muchachita le dice que uno debe poner la sangre de Cristo por delante. Y dice, maestra, sierva, eso es verdad. Porque yo iba a asaltar a un chino con una pistola. Y una mujer me dice, la sangre de Cristo me cubra, y se me cayó la pistola. Mira, la única forma en que un maleante deje de ser maleante es que nazca de nuevo, yo. Uno, y no solo el maleante, porque no son los que están presos los únicos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede tirar la primera piedra aquí. Porque todos somos pecadores, desde la punta de la cabeza hasta los pies. Somos podrida llaga. Entonces es un asunto de que o me pliego a César o no me pliego a César. Y así podemos hablar de muchos temas. Quieren implantar a veces ya a nivel mundial, implantar una educación sexual dentro de las escuelas, que para mí eso no es educación, esa es corrupción de menores. Porque un niño no está pensando en nada de eso. Un niño lo dañas desde el momento en que un niño, porque así como te oré por esa niña hoy, la mente de un niño es manipulada y dominada a través de una lección supuestamente inofensiva. Es corrupción de menores. Llámelo como te dé la gana. Entonces, cuando Pilato dice, bueno, si tú sueltas a este hombre, no eres amigo de César, y a César te opones, ahí sí se lavó las manos, porque este era un judío, y como judío no era un ciudadano romano, diferente ¿a quién? Al apóstol San Pablo, que sí tenía el pasaporte romano, que era ser, con el respeto de mis hermanos queridos americanos, con un pasaporte respetado. Y cada vez que Pablo salía, yo soy romano de nacimiento, se paraba el que lo iba a azotar y dice, oh, no lo sabía, perdón. Pero no importa, no veo pena en él, pero bueno, ya si lo van a hacer, lo hacen, porque yo no quiero ser enemigo del César, sino amigo. ¿Se entiende? Entonces, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
pueden hacer un esfuerzo, hoy es el día del Señor, hermano. Es el día del Señor. Y vamos, mire, si hay un capítulo, no va a ser todo el capítulo, pero si hay un capítulo que refleja y retrata 700 años antes la razón de ser por el cual Cristo fue crucificado, es Isaías 53. Es un capítulo que el mismo judío no puede soportar porque evidencia claramente el porqué de que el Mesías tenía que venir. Y para el judío el Mesías tenía que venir en caballo blanco y va a venir en caballo blanco, pero Cristo entra en un pollino, porque era otra razón de la venida. Entonces leamos Isaías 53, versículo 2, dice en adelante: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra reseca. Como aquí hay más capitalinos que interioranos, cuando es un renuevo es que tú cortas un árbol y le queda nada más un retoñito allí. Y aparentemente ya está muerto. Parece ya que no va a sobrevivir. Cristo lo vio como un renuevo que florece y crece, aunque parecía muerto. Sé que cual renuevo y como raíz en tierra reseca, de tierra reseca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Así como estaba Cristo amoratado, golpeado, no había atractivo en él, no había hermosura en él, no había nada que lo atrajera. No lo vimos inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Podrá entender el Señor Jesucristo el dolor que vivamos nosotros? ¿Podrá entender al Señor que invocamos comprender lo que es el dolor humano? Sí. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa era la cara que reflejaba el Señor en la crucifixión, en todo el Calvario. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pues llegó un momento en que pensaron, hasta la misma cruz, a otro salvó y él mismo no se puede salvar. Mira lo que le pasó. Dios lo desechó. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Escuche bien eso. El castigo de nuestra paz fue sobre él. La paz, que significa nuestra reconciliación con Dios, fue por medio de él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual vivió como le dio la gana. No había Dios en ninguno de nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Usted sabe que, no sé si es por edad o qué, pero comienzo a pensar en mi papá y mi mamá. Yo tuve buenos papás, consagrados a sus hijos, ejemplares, de buen testimonio, de buena honra. Pero usted sabe que los hijos no valoran a los padres hasta que ya los padres están más o menos viejos como yo. Como que contra. Pero dígame si no. Creo que lo he dicho aquí, pero un niño nace y el niño le dice: oh mamá, te agradezco todo el esfuerzo que tuviste en ese alumbramiento cuando diste a luz. Oye, qué cosa, mamá, te agradezco, oye. Ah, mucho gusto, usted es papá. Usted es mi papá, me ha hablado muy bien mi mamá de usted. Nada, el niño ya va llorando, obrándose, orinando, pidiendo teta. Y es desde ahí para adelante, hermano, tu vida cambió, ¿sí o no? Todo es él y él y él y él. Si es niña, comprarle su traje, va creciendo y va pidiendo más. Ya quiere un carrito para moverse. Y dale, soca plata y plata. Cuando sume, pues sume para ver cuánto te ha gastado sus hijos. Ah, no, pero entonces cuando están adolescentes son rebeldes, ¿no? Se rebelan y todo. Llega un momento y ellos van, y los padres ahí sacrificándose por ellos. Cuando están chiquitos van a un McDonald's, entonces tú le compras su cajita feliz
Y todo el Big Mac, pero al revés va creciendo y ya después toca a ti comprar la cajita. Y es un sacrificio continuo y total. Y la chica se va a casar, le pagas la universidad, se va a casar y encima vea, dale, a la boda, ahí a la boda, toda la platal que hay ahí en la boda. Y eso parece un mal negocio, ¿ah? Es un mal negocio. Entonces ya viejo, el hijo como que vislumbra el sacrificio de los padres, como que lo logra entrever. Así nos pasa a nosotros con los sacrificios de Cristo. No lo valoramos. No hemos valorado el amor de Dios por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. No hay comprensión, no hay valor. ¿Es que esto qué es? ¿Una tortura retratada? El asunto era por amor, porque era necesario que el Cordero inocente muriera por el culpable. Y ahí está, Él llevó en nosotros nuestros dolores, nuestras enfermedades. Y cuando estemos en el cielo, wow, gracias a Dios que por un poquito de fe, que después un grano de mostaza, ¿no? Pero la fe de Cristo es la que da vida eterna. Pero había que pasar, la salvación es por gracia, es gratuita, pero se pagó un gran precio. ¿Cuál era el precio? La sangre de Cristo en la cruz. Pero estamos igual que a nuestro Padre Celestial. Ay, cuando tenemos una prueba, hay algunos que le dicen, ¿por qué me olvidaste? Oye, ¿cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios. El segundo es no usarás el nombre de Dios en vano. Pero el tercero es honra a padre y madre. El honrar padre y madre está arriba de no matarás, no mentir, no codiciarás, no adulterarás. Está arriba. La honra a los padres va primero. Pero la honra de los padres, arriba de la honra de los padres, está el amor a Dios. De los 10 mandamientos. Pero que no hay comprensión, no penetramos. Y de repente yo comencé a hacer un recuento, un escrutinio de todo el trato de papá, de mamá. Y por eso que a los hijos hay que no ñañequearlos tanto. Ñañequearlos para venezolanos es consentirlos. Porque el niño consentido avergüenza al padre y a la madre, porque se cree que él es el reyercito o la princesita y hay que quitar la corona rápido, porque no te va a respetar. Bueno, entonces ya me fui bien lejos, pero creo que era necesario. Pero en Isaías 53, terminamos. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Hasta Pilato decía, pero tú no me hablas a mí si yo te puedo soltar. Tú amaste más a César, hermano. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue un sacrificio voluntario. Nadie mató a Cristo, Él mismo se entregó. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Cristo murió entre dos maleantes. Mas con los ricos fue en su muerte. Solamente la sepultura de José de Arimatea, ¿cierto? Que fue el que le dio una dignidad de una fosa de rico. Que tampoco le sirvió mucho porque el tercer día resucitó. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién lo permitió? Jehová quebrantó a Cristo. Fue la primera vez que se rompió la comunión entre el Padre y el Hijo cuando Cristo estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado, Señor? El Padre Celestial descargó toda la ira de la justicia contra el hombre en su Hijo. Y se rompió la comunión porque Cristo en ese momento era el Cordero que moría por nosotros. Eso lo quebrantó y hubo una oscuridad. ¿Se acuerda?
No era un eclipse lunar. Fue una oscuridad total. Y después las mujeres se fueron con un golpe en el pecho así. Cuando han ya puesto su vida en expiación por el pecado, virá el linaje. Y aquí está el linaje de Cristo. Por los siglos de los siglos, el Hijo del Hombre. El renuevo aquel que parecía ya acabado y extinguido, era necesario que el grano de trigo muriera para que diera vida. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, bendito Dios, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Gracias, Señor. Y llevará las iniquidades de aquellos. Traje solamente este asunto porque era necesario que el Cordero de Dios muriera. Y lo último, hablando de la justificación para la crucifixión de Cristo, que los mismos sacerdotes, los principales sacerdotes judíos, reconocieron para que Cristo fuera crucificado, que no tenemos a ningún otro rey sino a César también. Y al decir César es declarar a César como Dios, porque los romanos tenían eso, que el emperador se le adoraba en vida también. Vamos a ver la última parte. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal va a juzgar, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Debió ser una losa, no sé, de mármol. Pero dice, era la preparación de la Pascua. ¿Qué significa la preparación de la Pascua? Es que yo no dejo caer ni una palabra de Dios en la Biblia. Normalmente, la costumbre judía es que la hora sexta, ¿cuál era? Las 12 del mediodía. A esa hora se preparaba ya el cordero para celebrar la Pascua. Era la costumbre. Y ya Cristo está preparado para ser cordero. Aquí dice, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaban, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. ¿Y qué decía arriba? La cruz. ¿Qué título pusieron? El rey de los judíos. Y lo mandó a poner Pilato. Porque siempre los romanos cuando crucificaban a alguien, le ponía arriba el título por el cual fue la sentencia. Violador, ladrón, robo, violación, etc. A Cristo decía, aquí no hay delito, rey de los judíos. ¿Y Cristo es el rey o no es el rey? Es el rey, pero tenía que primeramente morir como cordero y ellos mismos cumplieron esa palabra. A vuestro rey de crucificar, y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que quién, que César, salve Roma. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y en la próxima semana vamos a ver la misma crucifixión. No Roma, César es nuestro rey. Poco tiempo después, en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito y su hijo que se llamaba Tito también, Tito Vespartiano y su hijo el general Tito tomaron la ciudad de Jerusalén. ¿Y cómo quedó esa ciudad? No quedó piedra sobre piedra. El templo fue quemado para sacar el oro. Hubo tal cantidad de oro sacada del templo de Jerusalén que en la bolsa de aquella época el oro bajó de precio porque hubo sobre oferta de oro en el mercado. El templo fue destruido, si es que Dios no estaba ahí. Jerusalén era la adoración oficial del Señor, pero ya ellos habían convertido el templo ¿en qué? En cueva de ladrones. Ahí no estaba Dios. Fueron esclavizados. Se fueron como trofeo de guerra para Roma, los hijos, y ahí comenzó lo que se llamó los judíos errantes, por siglos, perseguidos.
en todo momento. El judío, si hay alguien que ha perseguido, y a mí a veces lamento que todo el mundo se quiere sentir víctima de alguien. No, que yo soy víctima por mi raza. Víctima han sido los judíos. Toda la historia han sido perseguidos. Y en 1948, cuando se instala el Estado de Israel, también lo quieren tirar al mar. Y por eso que Cristo, cuando va a llevar la próxima domingo, que cuando Él va llevando la cruz, estaban las mujeres llorando detrás de Él. Oye, como que recordaron, oye, ese hombre que tantas cosas hizo por nosotros, y Cristo se vira y dice, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Porque lo que viene, ¿qué fue? ¿Qué es lo que viene? La destrucción. Porque al crucificar a Cristo se quedaron sin rey. ¿Quién es el príncipe de paz? Cristo, Jesús es el príncipe de paz. ¿Y cuál es el saludo judío? Shalom. Bueno, pero ¿cuándo va a haber shalom? Si ellos hubieran aceptado al shalom, al príncipe, no pasa nada. Pero bueno, pero nosotros venimos de los judíos. Porque como dijo Cristo a la mujer samaritana, mujer, créeme, la salvación viene de los judíos. Y nuestra Biblia de tapa a tapa es judía. Y Dios nos dice que bendigamos a Israel. Porque de ahí venimos nosotros. Pero bueno. Y vamos a recordar esto de la destrucción de Jerusalén. Un momentito, porque ya fue advertida por Cristo. En Lucas 21, 20 al 24, Roma, que los principales sacerdotes dijeron que Roma, que César era el rey. ¿Qué pasó? Cristo les advierte, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, exactamente como hizo el general Tito, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y déjenme decirle que este pueblo judío sublevado creyeron en los falsos dioses, los falsos cristos que decían, yo soy el Cristo enviado. Este sí lo creemos porque este es tipo Barrabás, rebelde, sedicioso. Y ellos alzaron, hicieron la explosión contra Roma. Y aquí Jerusalén fue rodeada. Dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Y los que están en el campo, no entren en ella. Porque estos son los días de retribución, oye, que palabra fuerte, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas en ese tiempo y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra que irá sobre este pueblo y caerán a filo de espada, tal cual, y serán llevados cautivos, tal cual, a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, tal cual. Porque así está también. Si hacemos un tour a Jerusalén, allá que a la emisora me llevaron unos hermanos, pastor, queremos hacerle una entrega formal de esta réplica de los clavos de Cristo. Yo digo, lo más probable es que ese clavo fue hecho por un árabe, vendía a los cristianos, pero nosotros estamos para clavos. Es más, nuestra Jerusalén, ¿cuál es? La nueva Jerusalén. Amén. Ese que está tomando agüita del Jordán y esas tonterías. No. Cristo es espiritual, se le adora en espíritu y en verdad. Bien, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Bueno, entonces aquí hemos visto la crucifixión de Cristo por hacerse hijo de Dios. La crucifixión de Cristo porque valió más el pellejo de defenderse Pilato de ser amigo de César que de Cristo. En los principales sacerdotes decir, para justificar la condena de Cristo, nuestro único rey es César, y ahí está Roma como pagó. Inclusive a Tito Vespartiano, cuando fueron los judíos, porque usted sabe que los romanos pasaban en las derrotas y en las batallas, pasaban a los vencidos por el arco de triunfo. Y él dice, no me pregunten nada de esos judíos, porque hasta Dios se olvidó de ellos.
Usted sabe que ese Tito, que después fue emperador, le cayeron unas plagas a Tito. Plaga. El COVID era una payasada al lado de lo que le pasó a él. Iba el Vesubio, la erupción. Y decían los judíos, ¿sabes por qué te pasó eso? Por Jerusalén, ¿oíste? O sea, hermano, tenemos... ¿Cuál es la pregunta ahora después de esta reflexión? Efectivamente, Cristo, aquí termino, es el Hijo de Dios. Cristo está vivo, nosotros no adoramos reliquias, no adoramos ídolos. Cristo se le adora en espíritu y en verdad porque está vivo. Tenía que sufrir y nadie lo podía cambiar esa historia, ni el propio Pilato que decía que tenía autoridad. Ni él pudo cambiar esa historia. Y tampoco los mismos principales sacerdotes fueron protagonistas para que el Cordero muriera por nosotros. Pero yo quiero decirle que también nosotros podemos parecernos. Me gusta este asunto porque ahora digo, ¿en qué nos parecemos a Judas? ¿En qué nos parecemos a Barrabás? Ahora digo, ¿en qué nos podemos parecer a los romanos? ¿Saben qué? En la falsa adoración. Ponerle la corona, decir salve rey de los judíos y no lo amamos en espíritu y en verdad. No lo amamos si venimos, cuando un joven está ahí chateando, viendo alguna, que yo los veo todos atentos, pero puede haber allí uno, sí, amén, aleluya, alzo la mano de aquí, estoy ahí pegado a la red. Esa es una falsa adoración. Es más, es una piedra de tropiezo para los que quieren venir efectivamente a adorar al Señor. Entonces ahí hay la falsa adoración. Tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos no son unos hipócritas adorando al Señor, que ellos están recibiendo, con el perdón tuyo, Sandra, y tenemos que estar muy claro de eso, de no estamos enseñándole unas historias para niños. Noé en la barca con los animalitos, o hacer Jonás en la ballena con el pez grande, y así como una colección de cuentos. Busquémosle el fondo siempre de que el amor a Dios va primero de todo. Para que no sean fariseitos que están bien portaditos, pero que no aman a Dios. Esa es una adoración falsa, como los soldados romanos. Y también vemos aquí que el miedo a César me hace claudicar de mis principios. El mismo Pilato, por miedo a su puesto, no aplicó, no soltó al Señor, sino que prevaleció su status quo. Igualmente, los principales sacerdotes, ellos mismos rompieron sus convicciones y decir, nuestro rey no es Dios, nuestro rey es César. Así que invito hoy en mi corazón a que tengamos un corazón para el Señor. Somos cristianos. Y todo lo que es contra Cristo, no lo aceptamos. Que pase lo que pase. Puede haber un precio de decir, no, que los cristianos no respetan los derechos humanos hoy, que ustedes están en contra. No es en contra, es que es el Señor el que está en contra. Y tenemos que pagar un precio de ser rechazado. Gloria a Dios por Panamá. Pero ¿saben qué? La única forma de vencer cualquier tipo de eslóganes, porque a veces son más bien eslóganes repetidos, es predicar la fe. Porque cuando predicamos el Evangelio es que viene la verdad. Cristo vino a ser testigo de la verdad. Y cuando el hombre conoce la verdad, la mentira no le entra. Entonces oremos al Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Padre, queremos amarte, Señor, no hacer una vida espiritual monótona, aburrida, reglamentaria, farisea, de venir a adorar y ser una adoración tipo soldado romano, fingiendo una fe, sino amándote de corazón, amando y reconociendo los esfuerzos grandes que tú hiciste para hacernos hijos de Dios por la sangre de Cristo, Señor.
que pongamos el amor tuyo primero que todo y que no estemos como niños infantiles que no le hemos dado el realce del gran sacrificio de nuestro Señor, del Cordero inmolado, que es tal el Cordero inmolado que le va a tocar a abrir los sellos en el Apocalipsis. Porque Él dice cuándo inician las cosas finales y cuándo terminan. Gracias, Señor. Y permite que Panamá sea bendecida, que este país no es para panameños, sino para todo el mundo que se llegue aquí. Que de aquí para adelante salgan muchas cosas buenas, Padre mío. Un canal de bendiciones, no solo de barcos, que sea de bendición para todo el mundo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adelante.